Y ahora te voy a enseñar el despacho. Este es mi dibujo, el ganador. Adelante. Este es el despacho. Hola, Nerea. Hola. Esta es la gata. Está aquí. ¿Quién más hay aquí? La Isabel y el Jordi. Esta es la sala de los educadores. Se reúnen, preparan todas las actividades y preparan todo lo que hacemos en la tarde. El Ramón está pintando, ¿vale? Y ahí hay muchos alumnos que quieren aprender a hacer paletas. Y hay un monito como los de... Hay como los pequeños, grandes y medianos, bueno, medianos y grandes, pero que a veces que les ayuda a enseñarles paletas a los más grandes que ya han terminado todo eso. Este es el Ramón. Aquí están los pequeños. Aquí están haciendo feina hasta la segunda hora, que van a hacer cosas. Van a hacer talleres o pintar o irse al parque. Aquí está mi sala, que son los medianos. ¿Vale? Aquí están haciendo lo mismo que los grandes, pero con diferentes monitores. Aquí está la Carmen y los ayudantes, que no sé uno cómo se llama. Aquí están los mayores. Aquí tienen diferentes monitores. Tienen diferentes monitoras. Una es de una y otras son de otro. Aquí hacen lo mismo que los medianos, los pequeños. Hacen lo mismo, pero lo único es que siempre tienen diferentes talleres. Y hacen deberes toda la primera hora. Bueno, l'Associació Sao Prat és una entitat sense ànim de lucre formada per 3 congregacions religioses, maristes, concepcionistes i teresianes, que ja des de fa temps treballem conjuntament aquí a la ciutat del Prat. Duem a terme diferents projectes. El projecte de centre obert és d'atenció a nens entre 6 i 16 anys. Després també tenim un bloc de projectes que és per l'atenció a l'orientació, a la formació i la inserció laboral de joves i adolescents que estan a punt de deixar amb fracàs escolar l'escolarització obligatòria. I després el projecte d'empresa d'inserció, que és una SL i és un projecte que ens permet integrar en el món laboral a joves que o bé per situació de papers o bé per situació personal encara no tenen les suficients habilitats per mantenir-se o per trobar una feina a l'empresa no protegida. L'objectiu principal de tots els projectes és l'educació. Una educació que doni coneixements, però també una educació que doni eines personals per sortir endavant a la vida. Tots els projectes tenen un caire preventiu, tot i que en alguns casos hem de fer una intervenció que va més enllà de la prevenció i és una actuació sobre situacions de risc d'exclusió. Soc la Isabel, coordinadora del Centre Obert Saó. És un espai socioeducatiu amb finalitat preventiva per tal d'evitar situacions de risc social i familiar. Està destinada a infants i adolescents de 6 a 16 anys en horari extraescolar, per les tardes de 5 a 8. Pretenem donar noves oportunitats de creixement als nois i noies, millorant la seva autoestima, recuperant la confiança en la capacitat que tenen d'aprendre, descobrir nous valors, relacionar-se positivament, disfrutant les activitats que organitzem. També donem recolzament a les famílies en l'educació dels seus fills i tota l'activitat està portada per educadors socials
y un equip de voluntaris. Hola, yo soy Óscar y empecé a venir a Sao a través de mi hermana porque empezó aquí los casales de verano y me gustó bastante y entonces decidí venir y pedirle a Isabel y a Cata de si podían darme una plaza y me dijeron que sí, me la aceptaron y yo vengo aquí a hacer los deberes y a pasar el rato también y a hacer amigos. Hola, yo me llamo Cristina. Empecé a venir aquí a Sao Prat porque hacía repaso en otro sitio, me recomendaron aquí y empecé a hacer aquí los deberes, hice amistades y aquí paso el tiempo, la mayor parte de los días de la semana. Y los profesores son muy majos, ya hay buen rollo y se está bien. Hay confianza entre los profesores y nosotros, que nos llevamos bien, que nos contamos nuestras cosas y eso. Nosotros, algunos días de la semana, por ejemplo los viernes, vamos o al Parno o aquí a un colegio al lado y nos ponemos a jugar a fútbol entre todos o a hacer actividades. O en verano, que hacemos el casal, nos vamos de colonias también, o a la montaña, o a la playa, o con otros splice y nos entretenemos. Y en el casal, este verano organizamos una gincama para los niños pequeños y nos pasamos bien. Soc Marcelo i soc el coordinador dels projectes d'atenció als joves de 16 a 21 anys, principalment. Ho acollim sota el paraigües d'un projecte que li diem Centre Socioeducatiu Diürn, però que engloba una disparitat de projectes, molts d'ells complementaris. El primer, en el que aboquem esforços, és el TET, Transició Escola-Treball, en coordinació amb l'Ajuntament i amb els instituts, nois, noies en situació de fracàs escolar o d'absentisme, els hi fem un acompanyament, derivació i orientació cap a serveis educatius i formatius, molts dels casos prelaborals. El segon projecte és Suma't, que és un projecte d'inserció laboral, d'acompanyament a la inserció, orientació a les persones, generalment joves, però també poden venir adults derivats dels de serveis socials. I el tercer projecte és el de la formació prelaboral de joves. A banda d'aquestes competències tècniques, creiem en la formació d'habilitats personals i de competència social. Són nois i noies que han d'aprendre a gestionar els seus llocs de treball, han d'aprendre a gestionar els èxits, els conflictes i les frustracions. Buenas, me llamo Ramón, mi apodo es Matito, llevo 17 años y aquí, como veis, estamos haciendo un curso prelaboral de electricidad, fontanería y construcción. Y ahora mismo, en este momento, estamos haciendo un poquito de electricidad, otro día se hace fontanería, otro día construcción y vamos aprendiendo cosas, educación. Somos la gente que ve aquí, buena gente, buenas personas, simpáticas, nos ayudamos mutuamente uno al otro cuando necesitamos ayuda, hacemos pintura a veces, cuando salen algunas prácticas. Este es nuestro jefe, Fermín, buen profesor, buen maestro, uno que nos ha enseñado muy bien. Tengo un currículum y voy a empezar a ir a buscando alguna ofertita de trabajo o algo que me salga por ahí. Con que tenga mi trabajo y mi sueldo me da igual. Aquí tenéis un trabajo de los que estoy haciendo yo, que es un calentador de agua, que estoy ensoldando tuberías y tengo que poner un grifo para saber si le he hecho bien, por si pierde por las tuberías, si le he ensoldado bien o le he ensoldado mal. Ya ven si funciona. Y el Óscar está aquí haciendo unas prácticas de cable, ensoldando cables para aprender a ensoldar con cobre y estaño. Está haciendo practiquillas de ensolde. Es aquí Vicay, que está pintando un tablero con pintura, como ya te he dicho que hacíamos prácticas de pintura. Está pintando un tablero. Aquí yo que iba a empezar otra práctica de electricidad, que aún no he empezado, que me acabo de poner ahora, para poner un timbre que suene de 2 interruptores. Es lo que tengo que hacer ahora. Al ver que está haciendo, bueno, lo que tiene una casa, los contadores esos que lleva que salta la luz, los disparadores, el generador, con unos enchufes y una bombillita, a ver si funciona bien. Hola, el meu nom és Jordi, sóc el responsable de l'empresa d'inserció. L'empresa es dedica a la rehabilitació de locals i vivendes i la seva finalitat és inserir en el món laboral a joves amb risc d'exclusió social. Contem amb educadors socials i professionals del sector de la construcció que ens garantitzen un resultat òptim en les feines que realitzem. Pues llevaré como un año
que la asistenta me derivó a Maite, una chica del ayuntamiento, y me enviaron aquí a Sao. Me conocí a la Eva, la chica que ayuda a buscar trabajo, a hacer currículum, me aprendió a meterme en unas páginas de internet, InfoJob, muchas cosas, buscando trabajo, no me salía y salió una oferta de trabajo aquí. Me la ofrecieron, pues me gustó porque el horario coincidía con, dejaba a los niños al cole y podía entrar. Pues me dije que sí, estoy muy a gusto aquí porque me miran como persona, me ayudan en lo que pueden. Aquí hago de limpieza, limpio la sala de los niños, limpio lavabos, despachos, ya sé hacer currículum, me había ayudado unas palabras para buscar trabajo, te ayudan mucho con el ordenador, yo no sabía nada tocar y ahora más o menos un nivel de usuario sé. Yo recomiendo a todo el mundo que venga a buscar trabajo a partir de 16 años porque ellos no miran nada, ni que estén mal, ni que sean gitanos, ni que sean moros, nada. Ellos te miran por la persona que sea, que valgas para trabajar sobre todo, que no los dejes mal y te ayudan en todo lo que pueden. Yo aquí estoy muy a gusto, por eso lo recomiendo y que te ayudan mucho. Me llamo Ali, tengo 19 años, aquí estamos en el Sao Prat, donde hice el curso de mantenimiento general de edificio, donde te enseña a aprender a pintar, a instalar una instalación de la luz y de agua y para montar una pared de mortero y todo. Llevo en España casi 5 años. Cuando llegué no sabía hablar nada, solo árabe. Cuando vine aquí me han ayudado a formar un currículum y para buscar un trabajo y sobre todo para arreglar los papeles. Tengo la ISO y lo saqué en el colegio, en el instituto y ahora estoy trabajando en Mercabarna, Frutas Amalia. Llevo ahí 5 meses, estoy contento ahí en el trabajo, tengo un contrato hasta el mes que viene. Yo pienso seguirme trabajar y con buena salud. ¿Tú crees que aquí se puede ayudar a buscar trabajo y a, Sí. y a solucionar el tema de los papeles? Sí. Me alegro. I can change the world with my own 2 hands, make it a better place with my own 2 hands, make it a kinder place with my own 2 hands, with my own 2 hands. I can make peace on earth with my own 2 hands. I can clean up the earth with my own 2 hands. I can reach out to you with my own 2 hands, with my own 2